The earth is in a blaze. The world is in a maze. The way of life today is strange and odd. What happened across the sea may come to you and me. Oh, come, let us go back to God, go back to God. Come on, let's go back to God. Let us go back. Let's go back to God. Come on, let's go back to God. Let us go back to God. I know the way. Zion es un parque nacional que queda en Springdale, Utah. Es un parque nacional en donde hay muchos cañones, mucho trail, muchas actividades al aire libre. Hola, mi nombre es Eileen Vargas, soy fotógrafa y cañonista. Escogimos Pine Creek porque es uno de los cañones nivel intermedio que tiene Zion. Además, leímos en un review que es uno de los cañones clásicos de hacer en Zion por su belleza. Los días previos a llegar a Zion hubo tormenta en toda la zona de Utah. Entonces nosotros estábamos preocupados al llegar a Zion de que era nuestra primera vez en el parque y no íbamos a lograr hacer ningún cañón. Más o menos un mes y medio antes de llegar a Zion, había pasado un accidente en uno de los cañones que se llama Keyhole, y Keyhole desemboca en Pine Creek. Fue un accidente de un equipo de 8 personas que estaban haciendo canyoning y entraron en la tarde y había probabilidad de inundación, y varios de los cuerpos fueron encontrados en Pine Creek. En realidad, porque estarme imaginando unas personas de repente donde escuchan el agua venir y saben que no hay manera de salir del cañón, porque esos son cañones en que una vez que entras no puedes volver a salir en ninguna parte intermedia del cañón, da como mucho miedo. La muchacha que daba los permisos para Zion nos dijo que había mucha agua. Entonces nosotros nos arriesgamos porque también en Costa Rica estamos más acostumbrados a hacer cañones con mucha agua. En Estados Unidos es como más común hacer cañones con poca agua. Preguntamos cuántos permisos dan al día para entrar a Pine Creek y dan 80 permisos por día. Dijeron que para ese momento solo habían pedido 7 permisos. Entonces yo sí sentí como en ella, como que no nos iba a decir que no entráramos a Pine Creek, pero sí sentía como que ella quería disuadirnos y que escogiéramos tal vez un cañón que tuviera menos agua o un cañón más fácil. La verdad era nuestro primer cañón en Zion, y además un cañón que, porque tenía tanta agua, nadie quería hacer. Y lo gracioso fue que cuando llegamos a Pine Creek, como había tanta agua,
todo lo que habíamos leído yo sentía que era otro lugar. Estaba súper diferente, el tamaño de los rapeles, la cantidad de agua hacía que tal vez un rapel que se hacía, sí, con cuerdas, de repente nos podíamos tirar al agua porque era como demasiada agua. El lugar me pareció súper hermoso para hacer fotos. Me afectó un poco el hecho de que al haber tanta agua tenía como pocos ángulos para lograr hacer buenas fotos en el camino. Pero la luz y la sombra de ese lugar para fotos, los colores, las curvas, el agua, era como un paraíso para hacer fotos. Cuando llegamos a la parte oscura del cañón, a pesar de que andábamos lámparas de cabeza para iluminar, como hacía tan buen clima, decidimos no sacarlas y seguir atravesando el cañón en esa oscuridad, pero era un lugar tan oscuro que apenas se veía el casco y la nariz. Ajá. Ya no se ve nada. Ahí hay un gallito de luz. Sí. Mira qué lindo. Podríamos poner los focos, pero creo que es perder tiempo. Podríamos poner los focos, pero creo que es perder tiempo. Pero si quieres que te vamos a caminar. Creo que pronto salimos a una parte más ancha y más segura.
El último rappel, que era uno de los más largos, era de 30 metros, ese sí me dio un poco de miedo porque era uno de los rapeles más altos que había hecho en mi vida. Yo sentía que no llegaba al fondo y descendía y descendía y descendía y no llegaba. Entonces fue así como mi primera experiencia en un rappel alto. Para mí el descender de primera requiere como un poco más de coraje. Y generalmente cuando es un grupo más grande yo no decido descender de primera, pero en este caso como éramos dos, yo descendía de primera. Entonces hacer un rappel tan alto de primera y no saber qué encontrarme abajo era como un poco de miedo, pero al final todo estuvo bien. Pine Creek es un lugar que definitivamente recomendaría por sus rapeles y por los paisajes que tiene. Eh, claro, al no saber cómo son los otros cañones de Zion, muy difícil recomendar otro. Pero de que Pine Creek es súper hermoso, para hacer canyoning es hermoso.